אפשר לתקן. En este primer capítulo de nuestro estudio y trabajo de las midot, me gustaría analizar un poco en qué consiste el ser humano. Lo primero que tenemos que saber es que cuando Hashem puso el alma en el cuerpo físico, esa alma se dividió en tres partes: Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh es lo más bajo. El Nefesh es la vitalidad del cuerpo. Es lo que le permite al ser humano funcionar y a todos los organismos que tenemos de estar activos. Esta parte la tienen en el fondo también las plantas, en un nivel un poco más bajo, por supuesto. Pero también las plantas, el vegetal también tiene un mecanismo, una vitalidad que le hace funcionar. Por sobre eso está el Ruach. El Ruach es donde está el impulso de luchar para conseguir lo que queremos. El impulso de querer superar dificultades y desafíos. Esta parte la comparten también los animales. Los animales también pueden luchar por algo, por ejemplo, cuando quieren cazar a otro animal o cuando quieren escaparse del peligro. Pero sobre eso está la Neshama, que eso lo tienen solamente los seres humanos. La Neshama es el instinto que nos hace buscar lo correcto, nos hace buscar lo trascendente y también nos hace sentirnos culpables cuando no lo hacemos. Esas tres partes están dentro de nosotros. Y cada una de ellas tiene esa demanda que nos hace buscar lo que corresponde hacia esa parte de la Neshama. Pero concentrémonos en el Ruach, que es el del medio. El Ruach es lo principal del ser humano. El Ruach es donde nosotros percibimos la realidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a fabricar un robot que pueda reaccionar, que tenga actitudes, pueda decir que tiene frío, por ejemplo, cuando la temperatura baja, eso no significa que el robot realmente está sintiendo frío. Nosotros sí sentimos el frío, sí sentimos el hambre, sí sentimos ese impulso de querer ser buenos. Todo eso lo sentimos dentro del Ruach. Es decir, las tres demandas de las tres partes de la Neshama, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, las tres las percibimos dentro del medio, del Ruach. En el Ruach nosotros percibimos la realidad y sentimos lo que está pasando con nosotros. En el Ruach nosotros sentimos entonces un impulso de querer satisfacer todas nuestras necesidades físicas, el buscar placer y comodidad, que eso viene de la parte más baja del Nefesh, pero lo percibimos en el Ruach. También sentimos dentro del Ruach un impulso de querer lograr cosas, de superar desafíos y luchar por lo que nos conviene y lo que consideramos importante. Y por último, tenemos dentro del Ruach también percibimos la demanda de la Neshama, es decir, esa inspiración de querer ser buenos, esa admiración por lo bueno y esa búsqueda de la trascendencia. Entonces dentro del Ruach nosotros podemos sentir voces que a veces son contradictorias. A veces podemos sentir, por un lado, ganas de comer una comida, y eso viene de la ta'avá, la búsqueda de un placer inmediato, más básico. Y por otro lado podemos sentir que esa comida no es kasher, no es sana, y por lo tanto, por nuestra responsabilidad, por nuestra demanda de la Neshama, entendemos que eso no es lo correcto. A veces esas tendencias también se juntan. Por ejemplo, como trae el Shvil HaEmuná, que un perro, por ejemplo, cuando quiere comer una carne, siente ta'avá, que esa es la voz que viene del Nefesh, de la parte más baja. Y al mismo tiempo, si va a venir una persona y le va a querer quitar esa carne, entonces el perro se va a enojar. Y eso viene del Ruach, es el enojo, la lucha de querer defender lo que él quiere. Entonces en ese ejemplo se están juntando dos de estas tres voces. Pero a veces también pueden ser contradictorias. Una persona puede querer algo a futuro, puede que le incomode a corto plazo, puede querer algo que considere que es malo, pero aún así sentir un impulso de hacerlo. Eso es normal en el ser humano, porque tenemos voces contradictorias y todas las percibimos en el mismo lugar, en el Ruach. Lo que nosotros tenemos que saber, que cuando nosotros hablamos del trabajo de midot, en el fondo estamos hablando de un desequilibrio en estas tres kohot. Porque el estado ideal es cuando una persona logra satisfacer estas tres necesidades, estas tres demandas. La demanda que viene del Nefesh, la demanda que viene del Ruach y la demanda que viene de la Neshama, de una forma que el satisfacer a uno no sea a costa del otro. Eso es el ideal en un ser humano. Un desequilibrio en las midot consiste en tener una de estas tendencias más fuerte que la otra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona que tiene lo que llamamos ta'avá, que es un deseo irresponsable de la búsqueda de placer, significa que el koach, la tendencia que viene de la ta'avá, del nefesh, de buscar satisfacer un placer, es más fuerte que, por ejemplo, su tendencia que viene de la neshama, que se llama koach ha'akagá, que es este sentido de la responsabilidad y de la búsqueda de la trascendencia. También podemos ver una persona que se enoja, que tiene orgullo.
Esas cualidades vienen del ruach, que viene porque todas esas tendencias son producto del querer ser significativo, el querer ser fuerte, el querer ganar, el querer quizás competir. Todas esas cosas vienen de ahí. Entonces una persona que se enoja demasiado es porque tiene el koach que viene del ruach, que lo llamamos koach hakaz, muy fuerte, de forma desequilibrada, sin que el koach hakagá lo controle y lo administre. En el fondo, podemos decir que dentro de estas tres cosas hay dos tipos de yetzer hara. Todos los instintos negativos tienen dos tipos. O los instintos que vienen de la tava, es decir, la búsqueda de placer y comodidad de forma desproporcionada. O todos los instintos que vienen del ruach, que son el enojo, el orgullo, la envidia y todas esas cualidades que son por las ganas que tenemos de sentirnos fuertes, las ganas que tenemos de ganar, lo que se llama tavat anitzajón. El tercer elemento, que es la voz que viene de la Neshama, debería ser justamente el elemento que administra los otros dos. Es decir, los limita cuando están mal y los canaliza para que se manifiesten de una forma sana. Porque es cierto que sí necesitamos un poco de placer físico, necesitamos sobrevivir y necesitamos satisfacer las cosas que necesitamos, como demanda el nefesh. Y así también necesitamos sentirnos fuertes, necesitamos luchar por cosas importantes, necesitamos superar desafíos. A veces es correcto superar una prueba, un nisayón, resolver un problema, y eso viene del koach, del ruach. Entonces está muy bien, solamente que tenemos que tener cuidado que estos dos no se manifiesten en áreas incorrectas, que no vayamos a buscar placeres destructivos, que no vayamos a competir de una forma no ética o dañina hacia el otro. Entonces el koach que viene de la neshama, que lo llamamos koach hakagá, su función es justamente administrar los otros dos para que estén bien. Cuando él no lo hace, cuando no se administra de forma correcta, ahí es cuando tenemos una mala midá. Una mala midá entonces es una mala medida de utilizar ese koach que viene del nefesh o que viene del ruach. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando trabajamos nuestras midot es, por un lado, satisfacer esa necesidad, esa demanda que tiene el nefesh o el ruach de forma correcta, y evitar que se manifieste de una forma incorrecta. Por lo tanto, antes de empezar a estudiar todo lo que consiste el trabajo de midot, y Bezat Hashem en los próximos capítulos vamos a ver cómo se define cada midá y cómo hay que trabajar cada una de ellas, la tarea que tenemos antes de eso es satisfacer nuestros kohot, estos kohot básicos, estas tendencias básicas, de la manera correcta, para que podamos evitar de que no se manifiesten de forma incorrecta. Porque si una persona tiene hambre, yo no le puedo decir, por ejemplo, que coma kasher, si es que no le doy primero esa comida. Yo no le puedo decir que deje de comer algo que no está bien, si no me preocupo de que tenga primero lo que necesita. Entonces acá también, yo no puedo pedirle a una persona que no manifieste su koach ta'avá, que viene del nefesh, o su koach hakaz, que viene del ruach, si es que no me preocupé primero de que esas tendencias, esas demandas estén satisfechas. Que la persona tenga lo que necesite para que no necesite manifestarlo de una forma equivocada. Por eso todo ser humano, antes de empezar su trabajo de midot, necesita asegurarse que está obteniendo la medida correcta y equilibrada de placer físico, de placer material, las comodidades básicas que un ser humano necesita. Y no estoy hablando en exceso, porque eso ya sería una mala midá, pero sí un poco, y eso es lo que nos permite la Torá, por ejemplo, cuando con una comida de Shabbat, por ejemplo, dice el Kuzari, la idea de tener momentos de alegría, momentos de placer, momentos de convivencia, y también lograr satisfacer el koach del kaas, que es la demanda del ruach. Saber que no tenemos que competir con los demás, no tenemos que enojarnos, no tenemos que ser orgullosos, pero sí tenemos que sentirnos fuertes. Por ejemplo, cuando vencemos nuestro propio yetzer hara, cuando nosotros mismos nos superamos a nosotros mismos, es también una satisfacción de esa misma tendencia, la necesidad de sentirse fuerte, la necesidad de sentir que somos capaces de luchar y vencer desafíos. Es lo que siente un niño cuando juega y quiere ganar. Es el querer ganar, viene del koach acá, este impulso básico que tiene el ruach. Entonces tenemos que satisfacerlo en un escenario correcto y sano. Cuando tenemos esas dos tendencias satisfechas en la medida correcta, entonces ahora con nuestro koach hakagá, que viene de la neshama, vamos a poder equilibrar que no se manifiesten estos dos de forma incorrecta. La manera en que se puede manifestar en forma incorrecta, los tipos de midot que hay, los vamos a estudiar Bezrat Hashem en los próximos capítulos. Pero por lo menos, como estudiamos hoy, necesitamos asegurarnos que partimos de una forma sana, equilibrada, sin hambre, para poder avanzar, luchar y lograr corregir nuestras midot. Muchas gracias. אפשר לתקן.